Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Como ya vieron en la presentación, el tema de hoy se ha titulado Los tres clavos de hierro, justamente en alusión a esta semana que estamos viviendo. Pero antes empecemos con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, te encomiendo este mensaje, sé tú obrando y hablando, Señor, a través mío, que sea claro, bendito Dios, el mensaje y que a través de tu sabiduría, Señor, sea aún más claro. Sé tú obrando y hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, empecemos con un versículo que lo encontramos en Lucas 23, 32 y 33. Dice: llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Cristo. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Esta según Nueva Traducción Viviente. Según la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: también llevaron a dos malvados para matarlos juntos con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los dos criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Bueno, todos sabemos la historia de la crucifixión de Jesús. Y bueno, y sabemos que este método de crucifixión también era muy usado por el Imperio Romano, el cual consistía en que los condenados o los reos eran atados, o la mayoría de las veces clavados, en una cruz de madera, en un poste o bien en un muro, semidesnudos, totalmente a la intemperie, y se les ponía un letrero sobre su cabeza burlándose de ellos. Y bueno, y el condenado terminaba muriendo por inanición, por sus heridas y también por asfixia. Ahora, este sistema, si bien fue aplicado muy seguido por el Imperio Romano, su origen fue en la región de Asiria, y los persas lo aplicaron por ahí por el siglo VI a.C. Posteriormente pasó por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. y posteriormente los fenicios lo pasaron a los romanos o bien los cartagineses por ahí por el siglo III a.C. Este proceso, este método de ejecución se terminó de aplicar en el 337 después de Cristo, justamente tiempo después de que el cristianismo fuera legalizado por Constantino y antes, que fue en el 380 del Edicto de Tesalónica, en el cual se decretó que el cristianismo era la religión única y oficial del Imperio Romano. Ahora, aquí también, bueno, existen varias versiones respecto a la crucifixión, de cómo se realizaba. Algunos decían que eran 2 clavos, otros decían que eran 3 clavos, inclusive representaciones artísticas como la de Diego Velázquez retratan la crucifixión de Cristo mediante 4 clavos, uno en cada mano y uno en cada pie. Inclusive hay otras representaciones en las cuales la crucifixión se realiza atados, en parte atados y en parte clavados. Y si se pudiera generar alguna controversia en cuanto a esto, vamos a aclarar que realmente la crucifixión en el caso de Jesús fue mediante clavos, nunca fue atado. ¿Cuál es nuestro fundamento? Esto lo encontramos en el Salmo 22:16, que dice: mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. Según la Reina Valera del 60 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y para que, si esto aún no está claro que la crucifixión se realizó con clavos, vamos al caso de Santo Tomás, en Juan 20:25, que dice: ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Por ende, la crucifixión en este caso de Jesucristo fue a través de clavos. Ahora, acordémonos que el título de este mensaje se llama Los tres clavos de hierro. ¿Y por qué le he titulado así? Les dejo la inquietud, ya lo vamos a ir desarrollando, pero estamos hablando de clavos. El diccionario español, ¿cómo define a clavo, a un clavo? Y voy a destacar 2 definiciones respecto a clavo. Una es daño o perjuicio que alguien recibe. Y el otro es dolor agudo o grave, cuidado o pena que acongoja el corazón. ¿Sí? Acordémonos dónde estaban los clavos y qué significó también que a Jesucristo lo clavaran en la cruz. Pero
Este concepto de clavo también no es nuevo porque tiene una data más o menos de 2000 años y su descubrimiento permitió también el desarrollo de las construcciones, especialmente en Roma. Pero se han encontrado inclusive clavos antiguamente eran de bronce, luego se empezaron a hacer de hierro e inclusive había clavos de bronce bañados en oro que datan del 1300 a 1200 antes de Cristo. Pero hay un yacimiento arqueológico más o menos de 1968 al noreste de Jerusalén, en el cual encontraron un hombre que tenía un clavo atravesando su talón derecho, y este clavo tenía 11 centímetros y medio de largo y se presume que eran los clavos que eran utilizados más o menos por la época de la crucifixión de Cristo. Pero se imaginan 11 centímetros y medio, ¿sí? 11 centímetros y medio es todo esto, ¿sí? Es más o menos este largo del clavo. Ahora, ¿se imaginan cuánto se demoró en clavar al madero un clavo, el soldado romano, un clavo de 11 centímetros y medio? ¿Cuánto tiempo o bien cuántos martillazos necesitó? Para cada mano necesitó de 20 a 30 martillazos. Y para todo el cuerpo más o menos 50 martillazos para que el clavo ajustara lo que estaba clavando el madero. O sea, solamente de ese punto de vista es muy doloroso, es muy angustiante, por decirlo menos, es muy salvaje. Es muy salvaje. 50 martillazos, ¿sí? Bueno, y todos conocemos qué significó también, no solamente desde el punto de vista espiritual, la crucifixión de Cristo, sino que todo el dolor por el cual tuvo que pasar Cristo en la cruz. Ahora, solo como antecedente o dato anecdótico, solamente para complementar la historia de los clavos, la emperatriz Helena, que era la madre de Constantino, realizó un viaje a Tierra Santa por el 326 al 328 después de Cristo, con el objeto de encontrar estos instrumentos o estos artefactos de la pasión de Cristo. Bueno, la cruz y los clavos, los cuales fueron enterrados después de que descendió de la cruz Jesús. Y fueron encontrados en el 326. Y se dice, la historia comenta que había una luz que guiaba a la emperatriz para indicarle dónde estaban enterrados tanto la cruz de madera como los clavos. Bueno, y fueron descubiertos. Inclusive este descubrimiento lo hizo la emperatriz Helena junto con el obispo de Siriaco de Jerusalén, y también hay documentos de los obispos Gelasio de Cesarea y Rufino de Aquilea en cuanto a este descubrimiento. ¿Qué hizo Helena de este descubrimiento? Bueno, parte del madero lo dejó en Jerusalén, otra parte se lo envió a su hijo. Un clavo fue utilizado para elaborar un bocado para el caballo Constantino y otro para elaborar un casco que simbólicamente reflejaba una protección hacia el emperador. Después de esto desapareció la historia, no hay antecedente, tampoco hay forma de confirmarlos, pero supuestamente, históricamente, como le quieran llamar, fueron así utilizados tanto el madero como los clavos de la crucifixión de Cristo. Ahora, hecho este paréntesis, vamos a entrar un poquito en materia y vamos a leer Lucas 23 del 33 al 43, que dice: Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban, salvo a otros decían que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, yo creo que todos conocemos esta historia, ¿no? Y lo que significó para nuestras vidas.
Pero acordémonos que el tema son los 3 clavos de hierro y lo vamos a relacionar con los 2 ladrones o con las 2 personas que estaban crucificadas junto con Jesucristo. Ahora, este versículo que me está indicando que uno de los ladrones o condenados se estaba burlando, el otro no. Pero esta versión solamente sale en el libro de Lucas. En cambio, en el libro de Mateo, ¿qué es lo que dice? En Mateo 27:44. Dice, hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Inclusive también el libro de Marcos 15:32 dice que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Por ende, solamente en el libro de el libro de Lucas, señala que uno de los 2 ladrones se convierte, se arrepiente y no se burla de Jesús. En cambio, las otras 2 versiones señalan que ninguno de los 2 se convierte. Pero bueno, nosotros vamos a analizar la versión de Lucas. Ahora, acordémonos lo que vimos en Tips Cristianos para la Vida sobre qué son los libros apócrifos. Y aquí les quiero mencionar un libro apócrifo solamente desde el punto de vista poético o histórico para ilustrar esta situación. Y este es el Evangelio de Nicodemo. ¿Qué dice el Evangelio de Nicodemo? Dice, el buen ladrón fue crucificado a la derecha de Jesús y el mal ladrón, llamado Gestas, fue a la izquierda. Y este es el motivo por el cual el rostro de Jesús está como girando o viendo hacia el lado derecho. Eso dice el libro apócrifo. También otro libro apócrifo, que es el Protoevangelio de Santiago, aquí José de Arimatea narra, ¿sí?, hace una declaración respecto a lo que estaba sucediendo. Y dice lo siguiente: se llamaba Dimas, era de origen galileo y poseía una posada. Atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía. Aun siendo ladrón, se parecía a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear a la turba de los judíos, robó los libros de la ley en Jerusalén, dejó desnuda a la hija de Caifás, que era a la sazón sacerdotisa del santuario, y sustrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón. Estas eran sus fechorías. Sí, esta es un poco la historia de este ladrón llamado justamente Dimas. Dimas era el que estaba a la derecha, Gestas el que estaba a la izquierda. Ahora, y según también volviendo al Evangelio de Nicodemo, también se narra una historia de cómo fue la llegada del ladrón que se convirtió al cielo. Acuérdense que esto es meramente histórico, no es poético, no es palabra de Dios, pero sí es interesante desde el punto de vista de la narración. Y dice, ¿quién eres? Tu aspecto es el de un ladrón. ¿De dónde vienes? ¿Qué llevas el signo de la cruz sobre tus espaldas? Y él, respondiendo, les dijo, con verdad habláis, porque yo he sido un ladrón y he cometido crímenes en la tierra. Y los judíos me crucificaron con Jesús y vi las maravillas que se realizaron por la cruz de mi compañero. Y creí que es el creador de todas las criaturas y el Rey Todopoderoso. Le rogué, exclamando, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sí. Como les digo, no deja de ser interesante, pero no es palabra de Dios. Ok, habían 2 ladrones, uno a la derecha que se arrepiente y uno a la izquierda del cual se burla de Jesús. Ahora, acá hay también un concepto interesante. Es el concepto de derecha o diestra y la izquierda. Tiene mucho simbolismo el concepto de la derecha o mano derecha, porque implica 2 significados. La mano derecha significa el poder de Dios. En cambio, estar al lado derecho significa un lugar de honor o de protección. Así, por ejemplo, en la mano derecha lo encontramos en Éxodo 15:6, que dice, tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta el enemigo. ¿Por qué la mano derecha? Bueno, porque la mano derecha era la más diestra que la izquierda, incluso era por la cual se tomaba la espada. Bueno, haciendo excepción en caso de los zurdos o los de los ambidiestros. Pero la mano derecha refleja el poder de Dios. En cambio, el estar en el lugar derecho es el lugar de protección. Y así tenemos Salmo 110:1 que dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por ende, la coincidencia del ladrón que se arrepintió, que estaba al lado derecho, no es coincidencia. El lado derecho implica un lugar de honor, implica el poder de Dios, podríamos decir que está obrando a través de su mano derecha. Pero ¿qué sucede con la mano izquierda?
¿Qué pasó con el ladrón que estaba en el lado izquierdo, que se burló de Jesús? Fue muerte, fue condenación. ¿Por qué? Porque la mano derecha también implica salvación. ¿Sí? ¿Ven cómo se va hilando esto, no? No es coincidencia de que el ladrón bueno haya estado a la derecha. El lado derecho tenía su significación. Podríamos decir salvación. En cambio, el lado izquierdo del ladrón que se burló es condenación. Según Eclesiastés 10:2 dice, el corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Acordémonos del significado de mano derecha y mano izquierda, porque aquí lo vamos a ir relacionando cómo se interrelaciona con el concepto de clavos, como era el título de los 3 clavos de hierro. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los clavos? El simbolismo también de la palabra clavo también es muy poderoso. ¿Por qué? Porque tiene los siguientes significados. Solamente el concepto de clavo señala el fin de un acontecimiento y el inicio de otro. Augura fortuna y provecho para la nueva etapa. También se usa con el deseo de evitar males y también se utiliza como concepto de una llave. Una llave. Inclusive dentro de la Cábala, ¿qué es la Cábala? Es justamente la interpretación mística y alegórica, se me olvidó la palabra, de la Torá. Sí, inclusive dentro del alfabeto hebreo, que tiene 22 letras, hay una letra que es la Bab, con B corta, que significa o simboliza el clavo. Y el concepto de Bab o de clavo dentro del alfabeto hebreo, ¿qué significa? Significa es el poder de cambiar el pasado desde el futuro. Cambiar el pasado desde el futuro, o bien desde el presente cambiar el sentido de lo que vendrá o de lo que fue. Voy a repetir, que es muy interesante este significado. Todos estos significados son muy interesantes y nos va a servir para aclarar el concepto de clavos. Sí, y los voy a repetir. El concepto de clavos simboliza que un acontecimiento que termina y uno que empieza. Él para liberarme o librarme de los males, y también es de mucha fortuna y de provecho en esta nueva etapa que está comenzando. Es una llave que está abriendo una cerradura, según la Cábala, que es un poder, o bien simboliza el poder para cambiar desde el presente lo que vendrá o lo que fue. Clavo. Acordémonos dónde estaba el clavo. El clavo justamente en Jesús estaba en su mano derecha, en su mano izquierda y en sus pies. Eran 3 clavos, ¿sí? Ahora, el concepto de 3 también es muy poderoso. ¿Por qué? Porque presente, pasado, presente y futuro son 3 palabras, está formado por el 3. 3 días se demoró Jesucristo en resucitar. La Trinidad son 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El hombre está compuesto por 3 partes, alma, cuerpo y espíritu. Jesús resucitó a 3 personas, al hijo de la viuda en Naín, resucitó a Lázaro y a la hija de Jairo. Los serafines repitieron 3 veces santo, santo, santo. Inclusive el templo o bien el tabernáculo estaba formado por 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la palabra, el número 3, se repite 467 veces en la Biblia. Por ende, es una palabra que no podemos dejar pasar desapercibida. ¿Sí? Ahora, volviendo al concepto de clavo, el concepto simbólico que es de una llave. ¿Sí? Una llave que abre una cerradura. ¿Sí? Ahora, este clavo, ¿dónde fue puesto? Justamente en las manos de Jesús. Fue clavado en la cruz a través de estos clavos. ¿Sí? Y según Apocalipsis 1:18, dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Ok, vamos aclarando un poco el asunto del concepto. ¿Sí? El Señor tuvo un clavo en su mano derecha. Este clavo en la mano derecha, este clavo que simboliza una llave. ¿Sí? Una llave que abre una cerradura. Esta cerradura que se abre a través de la muerte de Jesucristo, que es el único que pagó por nuestros pecados y su sangre nos ha comprado, abrió esa cerradura de salvación.
Esa cerradura, ¿qué significa? Que se termina una etapa y comienza otra, que es justamente el simbolismo de lo que es clavo. ¿Por qué? Porque termina mi vida terrenal y se abre una nueva que es de vida eterna y de salvación, que es justamente lo que le pasó al ladrón que estaba en la mano derecha. También hay una fortuna que viene, algo que termina y una fortuna que viene, y me evita males, de acuerdo al significado del clavo. Claro que sí, porque mis pecados son pagados, son lavados, son saneados, son perdonados a través de la sangre de Jesucristo. Esto es la mano derecha. Inclusive en la mano derecha, ¿qué más sucedió en el momento de la muerte de Jesucristo en la cruz? Es que el manto, el toldo, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue totalmente rajado, se dividió en dos. ¿Qué significa esto? Este velo que existía que dividía las dos partes, primero, solamente podía ingresar un sacerdote una vez al año atravesando este velo, nadie más. Y este velo, ¿qué reflejaba? Reflejaba el pecado, nuestro pecado en el mundo, en lo cual impide que nosotros pasemos al lugar santísimo. Pero a través de la muerte de Jesús, a través de estos clavos que fueron puestos en su cuerpo, ¿qué implicó? Que este manto, que esta cortina fuera rota, rajada. Por ende, el pecado ya no va a ser ningún impedimento para que nosotros estemos con Jesús, para que estemos con Dios, porque Jesús pagó nuestra culpa, pagó nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Ese clavo abrió justamente esa cerradura que es Jesús. No olvidemos que el único que pagó por nuestros pecados es Jesús. No confundan que yo estoy diciéndole al clavo que haya hecho eso. No. El simbolismo del clavo que fue instrumento, ¿para qué? Para que esta salvación se manifieste. ¿Era obstáculo? No era obstáculo. Solamente estoy hablando del punto de vista simbólico. Porque el clavo es el inicio de una etapa y el término de otra. Que eso justamente significó en la vida del ladrón que estaba al lado derecho. Estaba condenado a muerte. Iba a morir, sí. Pero esa no iba a ser la única muerte. Porque la otra es la muerte eterna. Él tuvo vida eterna al momento de arrepentirse en la cruz. ¿Por qué? Porque estaba a su lado derecho. Qué coincidencia, ¿no? Pero ahora, leamos Mateo 25 del 32 al 40. Dice: todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas respondieron: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Me lo hicieron a mí. Por ende, ¿qué significó entonces la muerte de Jesús en la cruz? Significó nuestra salvación. Porque incluso nosotros estamos, por decirlo de alguna forma, estamos malditos, estamos en este camino, estamos justamente dirigiéndonos a la muerte absoluta porque no teníamos salvación. Se hacían sacrificios antiguamente para poder lavarse de los pecados, pero estábamos muertos en pecados. No había ninguna salvación dada por Dios, en este caso no había sido enviado Jesucristo aún para poder salvarnos y poder llevarnos con Él en el momento propicio. Por ende, nuestra culpa, a través de la muerte de Jesucristo, ya no tenemos culpa. Se desapareció la culpa. Incluso el mismo Jesús tuvo que ser maldito, de acuerdo a Gálatas 3:13, que dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado de un madero. Maldito se tuvo que hacer por nuestra culpa, para que Él se lleve toda esa carga de pecado, toda esa condenación, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y Él se le llevó en la cruz cuando fue clavado justamente al madero a través de 3 clavos, en su mano derecha, en su mano izquierda y en sus 2 pies. Pero ¿qué sucedió con los que estaban en el lado izquierdo? Acordémonos los que vimos en cuanto al concepto anteriormente de izquierda. El que estaba izquierdo, ¿quién fue? Fue el ladrón que no se arrepintió, por ende murió. Claro que murió. ¿Y tuvo vida eterna? No, no la tuvo. Tuvo condenación eterna. Ahora, según Mateo 25, del 31 al 46, ¿qué dice?
Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos respondieron: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. ¿Cuál fue y cuál será la recompensa de los que están en el lado izquierdo? Justamente la muerte y condenación eterna. ¿Y qué tiene que ver con esto con el clavo? El significado del clavo es una llave. Esta cerradura abre también a condenación eterna cuando no le hemos aceptado al Señor. Y el Señor en la cruz, ¿qué me está indicando? Que tengo dos caminos y la decisión es mía. O te arrepientes y tienes vida eterna, o si no, ok, es tu decisión. No te arrepientes, yo no vivo contigo o tú no vives conmigo, y que tendrás condenación absoluta. A través de estos dos clavos yo estoy indicando dos cerraduras que yo puedo abrir, que es de salvación a través de la muerte de Jesucristo, o bien la de perdición, la de condenación absoluta, que es los que están en el lado izquierdo si es que yo no me convierto. Por ende, este clavo puede servir para las dos cosas, esta llave puede servir para las dos cosas, esta señal de que comienza algo, termina algo y empieza algo nuevo de fortuna, también puede ser de desfortuna, porque como les dije, este concepto de llave es de abrir una cerradura, este concepto de acuerdo a la Cábala, que era de cambiar el pasado, o bien desde el presente cambiar mi futuro y mi pasado. Yo lo puedo hacer a través del arrepentimiento. ¿Qué hizo el ladrón que estaba en el lado derecho? Él tomó una decisión en el presente. ¿Y eso qué hizo? Cambiar su futuro, sin importar su pasado, porque fue borrón y cuenta nueva, porque se arrepintió. Cambió su pasado, porque el pasado ¿a dónde le estaba llevando? A la muerte, a través de una decisión en el presente. Que eso también justamente, de acuerdo a la Cábala, significa clavo. Acordémonos de eso. Por ende, a través de la muerte de Jesucristo, Él nos mostró dos caminos, pero uno más importante, que es de la salvación. Si es que no lo aceptamos, tendremos muerte eterna. Pero Él nos está indicando en la cruz con eso, y Él nos salvó a través de su sacrificio en la cruz, a través de ese concepto, de ese método de crucifixión que era tan tortuoso, tan doloroso. Pero Jesucristo lo hizo. ¿Por qué? Porque como lo vimos en el tema anterior de cuál es la morada de Dios, cuando lo vimos cuál es el propósito de nosotros en la tierra, justamente era de dar a conocer la verdad. Y la verdad es esa, que Dios nos ama y envió su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, porque de otra forma no tendríamos método ni solución alguna para poder salvarnos. Pero en este momento, ¿en qué lugar queremos estar? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? ¿Qué llave queremos tener en nuestra mano? ¿Qué clavo queremos portar en nuestra mano? ¿Qué queremos nosotros hacer en este momento, en el presente, para cambiar nuestro futuro? Pero, ¿qué sucede con los pies? Imagínense que este mensaje en cuanto a los pies también es muy bello, porque significa también de llegada. De llegada, ¿sí? Dice Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, la noticia de que el Dios de Israel reina. Imagínense, claro, aparte de que me está indicando dos caminos que debo seguir, los pies que me están indicando un mensaje. Estoy llevando algo, estoy llevando un mensaje que es de vida o de muerte. Este clavo también, ¿qué me está provocando o qué está haciendo? Abriendo esa cerradura de qué, de información, de que yo tenga oídos para escuchar, de que me dé cuenta que hay un mensaje detrás de todo esto, que hay un llamado, que hay una exhortación de que procedamos al arrepentimiento. ¿Cuándo? Ahora, en el presente. ¿Para qué? Para que nuestro pasado no influya en nosotros y nuestro futuro cambie. Porque el significado de clavo, recordemos, era terminar una etapa y empezar una nueva. Terminar una etapa de pecado, de condenación, de perdición, de muerte, y empezar una nueva vida. ¿De qué? De vida y en compañía junto con Dios. En 1 Corintios 12:15 también nos señala algo en cuanto a los pies, y dice: si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo.
Y según Corintios 12:21 dice, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Por ende, los pies es de vital importancia también para el resto del cuerpo, para todos nosotros, porque son buenas nuevas. Inclusive nosotros también somos mensajeros, porque a donde vayamos tenemos que llevar esas buenas nuevas para la gente que no ha conocido a Jesús. Eso es una información que también debe ser exhortada para aquellas personas que deben tomar la decisión del lado derecho o del lado izquierdo. Ahora, ¿y los tres clavos juntos qué significan? Bueno, yo creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Pero aquí hay que aclarar algo. La justicia de Dios exige o bien reclama dos cosas: juicio y castigo al pecado. Pero ¿qué sucedió? Que el amor de Dios se manifestó en el sentido de que envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados y para poder salvarnos. Pero existen justamente dos caminos, uno ancho que es del lado izquierdo y uno angosto que es del lado derecho, y que a nosotros nos corresponde elegir qué camino seguir, a través de qué, de este llamado, de esta exhortación, de esta llegada de noticias de buenas nuevas que le acabo de citar. En Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi vida ha cambiado. Existe un antes y un después. Que eso fue justamente el significado que le indiqué de los clavos. Claro, pero el clavo no me dio salvación, fue Jesucristo. Pero aquí todo va envuelto en un significado que es completo y perfecto, que es la salvación dada por Jesús, a través de su mano poderosa, a través de la mano de Dios y a través del amor de Dios que se manifiesta en nosotros a través de su único Hijo que es Jesús. Primera de Pedro 2:24 que dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Y en Isaías 53:5 y 6 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Existen, y con esto ya termino, existen tres clavos con los cuales Jesús fue fijado en la cruz. Un clavo en el cual nos demostró que había un camino, que era un camino de salvación, y que lo demostró justamente el ladrón que estaba a su lado derecho, que se arrepintió. Pero sin embargo también hay un clavo en el lado izquierdo que es de perdición y de condenación, que justamente son para aquellos que no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador en sus vidas. Es un camino de perdición, de condenación y también es de mucho dolor. Y también hay un tercer clavo que se encuentra en sus pies, que es las buenas nuevas de Dios. Ese es el mensaje dado por Dios de salvación, de que si te arrepientes tendrás vida eterna. Pero lamentablemente si no te conviertes, vas a llevar el camino que ya elegiste, como el versículo que leímos, que es de perdición. Pero en cambio el amor de Dios está ahí siempre. El mensaje dado por Dios está ahí siempre. El mensaje de salvación está ahí siempre, porque Jesús ya murió por nuestros pecados. Pero nosotros lo debemos reconocer en nuestra vida como nuestro amo y Señor. ¿Por qué? Porque ¿en qué lado queremos estar? ¿En qué clavo queremos estar? ¿Qué clavo queremos que comience en este momento en nuestra vida? ¿Qué decisión quieren que comience en nuestra vida? ¿Qué camino quieren seguir? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Les dejo la inquietud y espero que les guste este mensaje. Dios les bendiga y gloria a Dios por siempre. Por los siglos de los siglos les doy las gracias y nos vemos. Chao.